Buenos días chicos, bienvenidos a Libertad Financiera a los 40. Hoy vamos a ver esta gran estrategia, la estrategia 415. Una estrategia totalmente ganadora. Cuando la aprendas, vas a ver lo fácil que es operar en el mercado. Es una estrategia que uso yo a diario. Mira, ¿por qué la estrategia 415? ¿Por qué se llama así esta estrategia? Pues esta estrategia 415 se llama porque lo primero que hacemos es nos vamos a gráfico de 4 horas. 4, el 415, el primer número, el 4 es de gráfico de 4 horas. Y aquí estamos en gráfico de 4 horas. Entonces, en gráfico de 4 horas, ¿qué tenemos que identificar? Pues en gráfico de 4 horas tenemos que identificar el precio donde tiene esos soportes y esos retrocesos. Entonces vemos que el precio tiene aquí estos soportes y vemos que el precio tenía aquí este triángulo. Este es el primer punto que tenemos que ver. En 4 horas, ¿qué está haciendo el precio? Pues bien, cuando nosotros en 4 horas vemos que el precio hace esto, tú puedes hacer muchas estrategias, pero por ejemplo podrías haber hecho esta estrategia y decir, mira, cuando el precio toque en el suelo, toque aquí, entro. Cuando el precio toca aquí, entro. O la otra estrategia podrías decir, cuando rompamos este triángulo al alza, entro. Y podrías haber entrado aquí. En cualquiera de los dos casos, entrar aquí o entrar aquí, ¿es bueno? ¿Es malo? Pues no es ni bueno ni malo. Para saber si tu estrategia es correcta o no, has de irte a una temporalidad menor. Si tú solo operas en una temporalidad, que es el error que comete mucha gente, si tú por ejemplo solo operas en temporalidad de 4 horas, tú dices, mira, yo es que opero en temporalidad de 4 horas y uso el RSI, vale, tenemos aquí el RSI aquí debajo y la temporalidad de 4 horas. Recuerda que en mi canal tengo vídeos donde te explico a fondo el RSI y cómo operar con el RSI con esta estrategia de RSI y velas. Entonces, en este caso, si tú operas en 4 horas con el RSI, el precio de dónde te da entrada. El precio te hubiera dado entrada aquí. Aquí te hubiera dado la entrada. En este RSI de aquí. Pero el precio ya no te vuelve a dar entrada. Aquí en este otro punto ya no te da entrada el RSI. Pero si operas en la estrategia esta que te voy a decir yo, vas a tener más entradas, vas a tener más salidas y estas van a ser más. ¿Por qué? Porque no te centras solo en gráfico de 4 horas. En 4 horas estamos viendo la visión general del mercado. Y en esta visión general del mercado muevo esto que he dibujado aquí y lo paso aquí y entonces vemos que aquí el precio ha rebotado. Para ver si entrar o no entrar, vamos ahora a 1. Recuerda, 415. Vamos al 1 y quédate hasta el final, hasta el 5, que el 5 es la clave y te va a explotar la cabeza. El 1, ¿qué es el 1? El 1 es, nos vamos a gráfico de 1 hora. Y en gráfico de 1 hora, ¿qué vemos? Pues vemos más claramente este movimiento que ha hecho, que es un movimiento donde ha hecho doble suelo del precio y el RSI también ha hecho doble suelo. Entonces, esto es una confirmación, una doble confirmación de que ahora sí es buen momento para entrar. Y en 4 horas estamos viendo que es un soporte importante y que tenemos, como está aquí dibujado todavía aquí en color amarillo, tenemos este pequeño target hasta aquí de un 3% y
Si rompe este triángulo, pues entonces un target aún mayor, que ese target aún mayor nos lo marca otra vez 4 horas. Volvemos a 4 horas para ver cuál es el target y entonces vemos que en 4 horas el target es este de aquí arriba. Si rompe, nos vamos aquí arriba. Una subida de un 20%. Es decir, en una hora estamos confirmando la tendencia de 4 horas. Vale. Entonces, ¿eso quiere decir que vamos a entrar en gráfico de una hora? Ahora lo vamos a ver. Si entramos o no en gráfico de una hora. En gráfico de una hora, si tú tienes una estrategia como que te he dicho, sin cambiar de temporalidad, que no debes hacerlo, que es entro aquí y cuando llegue aquí arriba pues ya voy buscando salidas. En este caso, pues entrarías aquí en una hora. Vamos a ver en qué fecha estamos para aplicar ahora la estrategia clave, que es la 5. Vemos que es el lunes 30 de diciembre a las 3 de la tarde. Lunes 30 de diciembre a las 3 de la tarde. Y ahora es donde aplicamos el 5, que es donde nos da la precisión de la entrada. La precisión de la entrada, que es el 5. ¿Qué tenemos antes de ajustar la entrada a 5 minutos? Estamos viendo que en una hora el precio es alcista, nos da señales alcistas. En 4 horas el precio nos da señales alcistas. Y entonces si nos vamos a ese lunes 30, me he pasado, miércoles 1, lunes 30, vamos a verlo. No me he pasado, lunes 30, a ver. Lunes 30, fíjate. Lunes 30 a las 3 de la tarde. Es cuando hemos tenido esa señal. Esa señal del precio, ¿dónde la hemos tenido? Esa señal del precio la hemos tenido aquí. Sobre las 3 de la tarde. ¿Cuándo entraríamos? Fíjate. No entraríamos a las 3, como nos marca la vela de una hora, que sería aquí, sino en gráfico de 5 minutos el precio nos está diciendo que la entrada es aquí. Entonces entramos aquí en gráfico de 5 minutos. Y nuestra entrada en gráfico de 5 minutos, que es precisa, ahora podemos actuar de dos maneras. ¿Qué es lo que suelo hacer yo cuando entro en gráfico de 5 minutos? Pues lo que hago es, cuando entro en gráfico de 5 minutos, la mitad de la posición, con la mitad de la posición me salgo según la estrategia que yo tenga de indicadores, que en este caso es Price Action más RSI. Y yo estoy viendo, teniendo en la cabeza el gráfico este de una hora. ¿Y qué tengo en la cabeza en el gráfico de una hora? Pues tengo este patrón de aquí, que también es... Perdón, borro esto de aquí, que no quería dibujarlo. ¿Qué es lo que tenemos en cuenta? Pues tenemos en cuenta este triángulo. Y con este triángulo de aquí, ay, que se me ha vuelto a ir el precio. Voy a ponerme otra vez donde estaba. El lunes... Aquí, yo haría el primer target, el primer 50% de mis ganancias. ¿Yo qué haría? Va subiendo el precio, ¿y qué hago? Pongo el stop aquí. Pero esto ya es la estrategia propia de los indicadores, no es de la estrategia 415, sino es combinas tu estrategia de indicadores con esta 415. Primer objetivo es aquí. Y después de aquí, el precio sigue subiendo y entonces yo pongo aquí el siguiente stop. Y luego ya después de este movimiento que hace patapam y vuelve a caer a tocar. Si yo operara solo en 5 minutos, ¿qué haría? Aquí me salgo con todo
y cuando vuelve a bajar otra vez aquí, vuelvo a entrar. Pero como yo estoy operando en gráfico de 5 minutos y en temporalidades superiores, la mitad me salgo aquí y la otra mitad sigo dentro. ¿Con la mitad que me he salido? Pues con la mitad que me he salido, como yo estoy viendo que en 1 hora somos alcistas y en 4 horas somos alcistas, con esa mitad que yo me he salido, veo que aquí me vuelve a dar entrada. Y como aquí me vuelvo a dar entrada, pues yo con este 50% que me he salido, vuelvo a entrar aquí. Y al volver a entrar aquí, sigo disfrutando de ese movimiento alcista. ¿Por qué cuando tú entras en gráfico de 5 minutos, cuando tú entras con el RSI que te marca estos patrones palmas? Pues te lo voy a enseñar en lo que está sucediendo actualmente, para que lo veas, para que veas qué está sucediendo actualmente. Para eso vamos a vernos primero en 1 hora y en 4 horas para que veas el momento actual. Mira, ¿cómo estamos actualmente? Actualmente el precio ha hecho este segundo target, que era una segunda entrada que tú podías tener en cuenta, y después de esta entrada que tú tienes en cuenta que rompe, ¿qué nos está diciendo el precio en 4 horas? Pues el precio en 4 horas nos está diciendo: nuestro objetivo después de haber roto este target es aquí, los 108.000. Pero ahora, aquí, en este punto de aquí, tenemos una resistencia importante. Fíjate, una resistencia que se ha repetido en el tiempo. Aquí, aquí, aquí. Ya sea como resistencia como soporte. Este es un punto clave, un punto difícil para superar. Entonces, si tú ahora entras en gráfico de 5 minutos, tienes que ver que aunque en 4 horas tengas este posible target hasta los 108.000, cuando llegue aquí, cuando llegue a los 100.000, el precio se va a detener, el precio se va a parar. Tú quieres entrar aquí en una temporada menor, pero esto tenlo en cuenta. Y cuando hablamos de riesgo-beneficio, ¿qué es lo que vemos? Nosotros como riesgo y beneficio, si tuvieras que entrar ahora, estamos viendo que ahora hay una posibilidad de ganar un 2,20% hasta que no rompa ese punto, y hay la posibilidad de perder un 5, un 6. Es decir, una posibilidad de 1 a 3 en contra. Entonces, ¿justo ahora es momento de entrar? No, porque el gráfico de 4 horas no te está dando esas posibilidades. Y si tú entras, ya tienes que tener en cuenta el riesgo que estás asumiendo, que estás queriendo ganar este trocito de aquí, del RSI que le queda, conforme a una posible caída hasta aquí. ¿Vale? Lo puedes operar, este 415 ya no es tan fiable, porque el 415 fiable es cuando tanto 4 como 1 como 5 se alinean en la misma tendencia. Es decir, 4 te da entrada alcista, 1 te da entrada alcista y 5 te da entrada alcista, entrada en long. En este caso, fíjate que el 4 ya se está quedando sin apenas recorrido. Si miramos 1, vamos a ver 1. Si miramos 1, ¿qué vemos en 1? Pues en 1 vemos prácticamente lo mismo. Tú quieres entrar en 1, te borro, bueno, te voy a dibujar esta otra línea, te lo voy a poner en color, otro color, para saber que es 1, temporalidad 1, te lo pongo en verde. En 1 estamos viendo que el precio ha apoyado en esa línea de soporte. ¿Tú quieres entrar? Puedes entrar. Pero en 1 tienes el riesgo a que vuelva a caer al RSI aquí abajo. Si pierde esta línea de tendencia, ¿qué va a hacer el precio? Patapam, caer. Y ahora mismo, ¿cuál es nuestro target entrando en 1?
nuestro target de 1, teniendo en cuenta este 1, que recuerda, la entrada la vamos a acabar de ajustar en 5, nuestro target aquí sería un beneficio de un 2% y una posible corrección de un 4, un 5, es decir, 1 a 2 perdedora. Un target 1 a 2 perdedor. Otra cosa diferente es que tú estés dentro de la posición, que tú hayas entrado en la estrategia que te he dicho aquí o aquí al romper y entonces estés disfrutando de esta subida, porque una vez que has entrado en 5 minutos, has seguido en 5 minutos con la mitad, has hecho beneficio para asegurar ganancias y con el otro 50 ya estás operando en gráfico de 1 hora. Entonces, si estás operando en gráficos de 1 hora, ¿tú qué hiciste? Subiste tu stop hasta aquí, no te sacó, y este stop que subiste de aquí no te sacó, ahora lo vas a poner aquí. ¿Vale? Esto es otra cosa, pero tú estás en beneficio desde aquí abajo. Pero entrar ahora, en 1 hora, ya has visto que en 4 horas tiene el riesgo de que el precio puede bajar. En 1 hora tiene el riesgo de que el precio puede bajar. Y en 5 minutos, si tú dices, no, que yo voy a operar en gráfico de 5 minutos. Por eso hay quien dice, hombre, es que el gráfico de 5 minutos es que falla mucho. El gráfico de 5 minutos da muchas señales falsas. No es que el gráfico de 5 minutos falla mucho. El que falla mucho eres tú. Porque has de saber interpretar que aunque te dé señal, si has de entrar o no has de entrar. Es decir, si tú estás ahora mismo, por ejemplo, fíjate, en gráfico de 5 minutos, las líneas parece que están clavadas. Ahora aquí en 5 minutos el precio nos acaba de dar entrada. Una entrada que si tú quieres hacerla, tienes que tener en cuenta en la cabeza 1 hora. Y 1 hora, fíjate, esta línea verde, como caiga de ahí, de ese soporte, patapam, nos vamos para abajo. Y en 4 horas ya hemos visto que estamos en la parte alta. Entonces, si tú quieres asegurar el trade con esta estrategia, ¿puedes operar esto en 5 minutos? Sí, pero ya has visto lo que tienes que tener en cuenta, que como caiga de aquí, el precio se va para abajo. Y entonces tienes que tener ahí el stop para que te saque y no quedarte pillado. Entonces, si tú quieres que esta estrategia sea factible, sea buena, tienes que tener en cuenta estas 3 temporalidades. La primera para ver los objetivos macro, la segunda, esta primera para ver estos objetivos macro, la segunda para adentrarnos en los movimientos más pequeños del mercado y la última, la 5, por eso es 4, 1, 5, y la 5 para decir, ahora sí que sí entro. Entonces, con esta estrategia 4, 1, 5, si vas en long, borro, bueno, dejo las líneas, que tampoco molesta mucho, tenías que haber entrado aquí. Y si tú consideras esta rotura como que va a ser rotura viable, tu segunda entrada era aquí. Pero ahora ya no tienes que volver a entrar. ¿Cuándo volverás a entrar? Volverás a entrar cuando vuelva a superar esta resistencia intermedia. Porque es cierto que el precio se tiene que ir a 108.000, pero si cambiamos de temporalidades, si por ejemplo esta estrategia tuya en vez de ser 415, yo uso 415 porque yo opero todos los días y opero en gráfico de 5 minutos, pero si tú no operas tanto esta estrategia de 415, la cambiarías esta estrategia de 415, la cambiarías a una estrategia de 141, 141. ¿Qué es el primer 1? Ese primer 1 es en diario. Pero bueno, esta estrategia ya te la analizaré en otro momento, pero se basa en lo mismo. En vez de ser 415 es 141. Así que, si tú tienes en cuenta estas 3 temporalidades, o al menos tener en cuenta 2 temporalidades, te aseguro que tus entradas van a ser mucho más fiables, mucho más precisas, o al menos vas a tener claro el riesgo que estás corriendo. Aunque en 5 minutos, volvemos al gráfico de 5 minutos, aunque aquí en 5 minutos me esté dando entrada, yo tengo que saber que esta entrada de 5 minutos tiene mucho riesgo. ¿Por qué? Porque ya ha hecho un gran subidón y ya le queda poco recorrido.
Pues bueno, eso es todo. Espero que este vídeo te haya gustado, más que te haya gustado, te haya servido. Si es así, dale al like y suscríbete a mi canal. Y si estás suscrito, nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta la próxima.